A mediados del siglo XIX en el Viejo Mundo, escenario de muchas batallas sangrientas y revoluciones, donde se generó grandes descubrimientos para la humanidad y grandes teorías que cambiaron el modo de pensar del hombre. Entre ellas tenemos la teoría marxista. El marxismo es una doctrina política y filosófica que se desarrolla a partir de la obra de Karl Marx. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista y fue denominado socialismo científico. Karl Marx, su principal autor, nació en Trèveris el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Londres y fallece el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, periodista, intelectual y militante comunista prusiano. Padre de la teoría marxista en general junto a Friedrich Engels, que fue su amigo y colaborador. Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Bremen. Fallece el 5 de agosto de 1895 a la edad de 74 años. Fue un filósofo y revolucionario alemán. Posteriormente, siguiendo el legado de Marx y Engels, surgieron grandes autores que aportaron a la corriente marxista en la comunicación, desarrollando ideas que cambiaron el modo de pensar de la sociedad. Entre ellos están Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Louis Althusser, Jorge Habermas, Pierre Bourdieu. Esta teoría surge a mediados del siglo XIX, aproximadamente en el año 1848, donde surgieron grandes acontecimientos y revoluciones en la sociedad. Entre ellas están la Revolución Industrial, una revolución política, la Revolución Francesa, que se inicia en 1830, que posteriormente se extiende por toda Europa en el año 1848, donde existen varios movimientos y revoluciones que se da en Francia, Italia, Alemania, entre otros. En Francia se da una revolución de carácter social que acaba con la monarquía liberal, que ésta se desarrollaba bajo una sociedad capitalista opresora al proletariado, pero toma más fuerza después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La explosión de eventos que se produjeron, la Revolución Francesa, es el acontecimiento más importante en la historia occidental. La Revolución Francesa traería alimento a los pobres, democracia a Francia y establecería un nuevo orden social. La Escuela de Frankfurt. Después de la Primera Guerra Mundial surge la Escuela de Frankfurt el 23 de febrero de 1923 en Alemania. Posteriormente, con el ascenso del nazismo surge una persecución. A consecuencia de esto, la escuela tuvo que trasladarse a Nueva York en la Universidad de Columbia. La Escuela de Frankfurt es considerada un instituto de investigación social con pensadores interesados en el marxismo para tratar temas de la sociedad, entre ellas el sistema burocrático, capitalista, con la visión de transformar la realidad para suprimir la alienación, convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de explotación. Los capitalistas compiten por la rentabilidad, no lo hicieron por nuestro beneficio, lo hacen porque los hace ricos. La teoría marxista en la rama de la comunicación estudia a los emisores, es decir, a los dueños de los medios de comunicación y más que todo a las grandes cadenas, en otras palabras, a la más media. No es el medio en sí, es la propiedad del medio que da la línea política. El capitalismo manipula al consumidor y explota al trabajador para tener la mayor rentabilidad posible. Cuando la competencia aparece, la calidad mejora. La empresa privada quiere hacer monopolio para generar competencia. Cuando los medios de comunicación son manejados como capitalistas, solo buscarán su rentabilidad. Para poder entender la comunicación desde una vista marxista, debemos tener en claro que la información es la mercancía si hablamos de los medios de comunicación. Los mensajes que provienen de ellas son la mercancía y como la teoría marxista analiza a la sociedad desde su momento histórico y sus sistemas de producción. La mercancía es el principal elemento de análisis. Para el marxismo, la comunicación es un hecho social que se desarrolla en el ámbito de las ideas y las representaciones de las masas. Los presentadores de canales de televisión privados son demasiado bien arreglados, demasiado perfectos para ser reales. En Bolivia, las cadenas privadas hacen política contra cualquier gobierno que no simpatice con su ideología política y social. Podemos destacar el testimonio de Jorge Coco Cuba, director de la Agencia Nacional de Información. La situación de los medios era 4 medios estatales, AVI, entre ellos, Patria Nueva, con algunos nuevos equipillos, ni siquiera equipos, el Canal 7, con una debilidad brutal,
pero sacando fuerzas de flaqueza, como aquel que no se quiere morir, pero que sí que tiene una navaja incrustada en la yugular, pero que todavía da pelea. Y déjame ver, ni siquiera había el periódico estatal Cambio. De tal forma que ese es el escenario de la guerra mediática en Bolivia. Tres estatales contra todos los demás. La descripción que traza de la realidad mediática en Bolivia entre medios estatales que defienden el proceso de cambio y los privados que la combaten. Ahora en los medios estatales hay casos que llaman la atención, como el de Roxana Mallea, que llegó a ser presentadora de televisión manteniendo su identidad indígena originaria. Ese es un fenómeno, muy bien que lo toques, porque ese es un fenómeno social que se ha instaurado en Bolivia con Evo Morales. Porque Roxana Mallea, antes de Evo Morales, tenía un solo destino, la servidumbre. Con toda la preparación que Roxana pueda tener o no. Una mujer de pollera, una mujer de tez oscura, de rasgos no occidentales. Ni en chiste, ni pensarlo. Roxana es el paradigma extraordinario. Ella presenta noticias. Eso estaba reservada para gente blanca encorbatada. A todo el territorio nacional, iniciamos con información que se ha generado hasta esta media jornada. En esta entrevista que dio el vicepresidente de la cadena internacional CNN, se declara comunista y marxista clásico. Yo veo acá que usted se autoidentifica como marxista clásico, ¿correcto? Comunista total. Ok. Es interesante de ver cómo un marxista clásico, comunista total, está en la capital del capitalismo del mundo, buscando plata, o sea, capital privado. Usted sabe que Marx estaba en contra de la propiedad privada. Es interesante que está buscando capital privado para ayudarlo a que invierta en su país. La pregunta que yo me hago si es que el marxista clásico es una cuestión más de retórica, es una cuestión más de política, pero a la hora de la verdad, como me dijeron los economistas en Bolivia, el gobierno está entendiendo que en economía hay que ser práctico, pragmático. Le doy los últimos 30 segundos. La revolución no se hace a escala de un solo país, la revolución será un producto de todos los países del mundo. Y mientras tanto, se tiene que crear condiciones mínimas de satisfacción de necesidades básicas de la gente. Y nuestra presencia y nuestra búsqueda de inversión en distintas áreas tiene que ver con crear las condiciones básicas del desarrollo de nuestro país, sin perder de vista que también hay que potenciar las partes comunitarias de la sociedad, las formas asociativas de la sociedad que a largo plazo crearán la base económica de una nueva sociedad por encima y más allá del propio capitalismo. Pero lo importante también que la historia demostró que el Estado absoluto no funcionó en la economía. Y por eso que los marxistas clásicos como usted demuestran con la práctica que hay que ser más pragmáticos, si se quiere realmente triunfar y llevarle beneficio a la sociedad. En esta entrevista se le consultó al presidente si se siente un buen comunicador y él optó por una respuesta modesta. No creo. No me siento buen comunicador, pero tratamos de hacernos entender cometiendo errores. La gente también nos entiende a veces. El presidente Evo Morales en más de una ocasión ha asegurado que los medios de comunicación son los más grandes opositores a su gobierno. La prensa, la derecha, la prensa que defiende al imperialismo norteamericano, la prensa que defiende al capitalismo. Este es el programa del famoso Comerucho, en el trópico cochabambino, en la radio comunitaria Causanchum Coca. Hcito, Juntarishascanta o Huatantawan. Tania, ¿qué tenemos preparado este sábado, Tania? Una canción. Tania nos va a cantar una canción. A ver, entonces, en vivo desde Radio Causanchum Coca. La existencia de esta radio es un hecho político en sí mismo, si no veamos la explicación del Comerucho. La radio ha empezado de los compañeros, ¿no? Además ha ido mandando noticias y un cambio que han hecho en el trópico, porque nunca antes teníamos una radio en el trópico, y aunque teníamos, pero eran de los transnacionales y no nos dejaban entrar a un compañero con su coca, picheando. El marxismo en los medios de comunicación cobra cada vez más fuerza, ya que los monopolios que tenemos se esfuerzan cada vez más en presentar programas con entretenimiento barato, y en lugar de pasar contenido cultural o educativo nos vienen a ofrecer programas vacíos. Para el marxismo, los medios de comunicación social
deberían contribuir a la promoción de los valores cívicos, éticos y morales de las diferentes culturas del país con la producción y difusión de los programas plurilingües en lenguaje alternativo. Sin embargo, lo que se observa a diario en los canales de la televisión boliviana no es más que de lo que se denomina televisión basura mercantilista. El término de televisión basura es un sugerente denominativo para cualificar ciertos tipos de programas que se caracterizan por su mala particularidad en forma y contenido. Por lo tanto, prima la simpleza, el morbo e incluso la obscenidad, y en el carácter pornográfico, donde estos programas son insensibles a ser noticiosos. Son insensibles a ser noticiosos de entretenimiento, de educación y de cultura, que solo tienen contenido cachivache, normalmente mostrando a la población en el horario de almuerzo y en la noche.